En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 2 de junio de 2025. El Tribunal Constitucional adelanta los plazos y avala la ley de amnistía. Esto es, la ley de amnistía es constitucional. ¿Dicho por quién? Pues por esa sala que preside Conde Pumpido. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que Conde Pumpido es parte fundamental de todo lo que estamos viviendo en España, porque sin la colaboración necesaria de este siniestro personaje, pues hoy no estaríamos hablando ni de Pedro Sánchez ni de todas sus corruptelas, porque no estaría gobernando. Sería casi noticias secundarias. Bien, oye, por cierto, y el hermano de Sánchez y su mujer hicieron esto cuando Sánchez estaba en el gobierno. Hay que recordarlo. Ahora en la tertulia, con Luis Sanz y también Guadalupe Sánchez, nos vamos a centrar en este asunto, porque es que tenemos otro escándalo que ya empieza a oler muy mal, y es que la PSOE está desesperada, por eso adelantan esta sentencia del Constitucional, que la previsión era en verano, sacaremos, diremos, a ver, mientras todos están despistados, pero fíjense lo que quieren tapar, que publican ahora. Y también un bulo que vamos a comentar. Pero es que hoy conocemos, como informaba el Confidencial, que esta fontanera de Ferraz estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales. Sabíamos que había estado trabajando en correos, pero lo que nadie sabía es que esta señora era la responsable del voto por correo. Ella misma lo decía diciendo: ¿os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano, todo este equipazo junto a la inestimable ayuda del resto de compañeros y compañeras de sede central, en un mensaje de despedida publicado el 3 de marzo de 2024. Se jactaba de ser la responsable de más de 2.500 oficinas y de más de 9.400 personas. Claro, esto abre muchos interrogantes, teniendo en cuenta el perfil de esta señora, lo que hemos ido conociendo, y también que va por ahí ofreciendo que vayan fiscales a Dubái, que oye, tú pásame esto, yo te perdono lo otro, que hay que acabar con Antonio Balas, porque claro, es que fíjate lo que nos está haciendo, ¿saben? El que está investigando las corruptelas sanchistas por parte de la UCO. Pues bueno, ahora conocemos esto. Pero por poner en contexto, porque claro, los datos son los que son. Esta señora, hay que recordar, lo comentamos aquí la semana pasada, que fue denunciada por Víctor Gómez. Y dirán ustedes, ¿este quién es? Bueno, pues este es el exalcalde del pueblo Vega de Pas, en Cantabria, que denunciaba que esta señora le robó las elecciones. Un pueblo de menos de 1.000 habitantes. El porcentaje del voto por correo nunca había llegado ni siquiera al 1%. Cuando se presentó esta tipa, o casualidad, el porcentaje aumentó al 20%. No es cosa menor, ¿eh? De no llegar al 1% el voto por correo, aumentar hasta el 20%. De esa forma, Leire Díez consiguió, pues, estar ahí, en ese ayuntamiento. Estuvo en la legislatura del año 2011 al 2015, como concejal en esa pequeña localidad. Y después de eso, ya el Partido Socialista se quedó sin representación. Esto es un dato, es un hecho. También conviene recordar esa denuncia, no de la terrible fachosfera, sino de los propios compañeros de Pedro Sánchez en aquel comité federal, cuando le pillaron, esto hay que recordarlo, le pillaron metiendo votos en las urnas. Y, pero está haciendo aquí un pucherazo con nosotros, Pedro, que te hemos pillado detrás de la cortina. Esto es lo que conocíamos, los precedentes. Y si uno se va a los datos del voto por correo, pues claro, aquí hay un gran problema. Y es que, para que ustedes lo sepan, el voto por correo no es que tengamos un desglose de cómo ha quedado cada partido. No existe. Sí, pero ¿cómo puede ser que oficialmente no exista un recuento del voto por correo para saber cómo ha quedado cada partido? No hay. Porque es lo que ocurre con el voto por correo. Queda custodiado por correos, los votos, no por la Guardia Civil, no por la Policía Nacional. Los que custodian los votos es propio Correos. ¿Quién era el presidente de Correos en aquellas elecciones? Pues Juan Manuel Serrano.
que, oh casualidad, es amigo personal de Pedro Sánchez y jefe de su gabinete en la PSOE. Bueno, pues ahí se custodian los votos y el mismo día de las elecciones se llevan esos votos y se introducen en las urnas. Y ahí uno pues ya no sabe, pues este voto de dónde viene. Es así como funciona, aunque cueste creerlo. Dice, hombre, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí. ¿Existe alguna posibilidad de conocer de manera oficial los datos de ese resultado del voto por correo? La respuesta es no, no existe. ¿Qué es lo que conocemos? Pues lo que publicó el CIS en agosto del 23. Estos son los datos. Los datos dicen que las pasadas elecciones, en el cómputo global, el Partido Popular y Vox obtuvieron un 45,44% de los votos, mientras que la suma PSOE y Sumar, un 44,01%. En el voto por correo, y según el CIS, porque es el único dato que conocemos, que es lo que publicó el CIS de Tezanos, PP y Vox sumó un 34,1%, es decir, 11 puntos menos. No 1 ni 2, 11. Mientras que PSOE Sumar un 51,5%. Es decir, 7 puntos y medio más. Si hacemos la diferencia con el cómputo global. Claro, esta diferencia, el problema que tiene es que dices, ya, pero ¿por qué no sabemos lo del voto por correo, única y exclusivamente? Pues porque esos datos no existen. Y como esos datos no existen, pues no los podemos facilitar. No hay un registro de ello. Este es el problema. Hombre, llama la atención. Si a ello le sumamos que prácticamente 2,5 millones de personas en esas elecciones del 23 de julio pidieron el voto por correo, esto es la cifra más alta de la historia, pues, hombre, huele que apesta. Ahora, lo difícil es demostrarlo. Claro, teniendo en cuenta los personajes, teniendo en cuenta lo que conocemos y cómo actúa la PSOE, pues dudar que menos. Nosotros decíamos, oye, yo, desde luego, viéndolo todo lo que estamos viendo, pensar que vamos a ir a unas futuras elecciones y que estas van a ser limpias, pues en fin, cuesta creerlo. Bueno, pues que quizá lo que tenemos que empezar a dudar es si las pasadas ya lo fueron. Porque esta tipa es la que estaba al frente del voto por correo en las pasadas elecciones. Y los datos son los que acaban ustedes de escuchar. Ojalá tuviésemos una lista de datos oficiales que dijese, mira, cada partido obtuvo esto. Ahora también llama la atención que Vox quedó por delante en el cómputo global de Sumar y en el voto por correo Sumar sacó 4 veces más votos que Vox. También raro es. Generalmente, en fin, tiene una relación lógica. No estos saltos tan bestiales. Y claro, esto, pues algunos dicen, hombre, no, pero ¿cómo van a hacer esto? Que es igual, pues, por poner un ejemplo, el caso de Hamas, oye, capaces de asesinar bebés, violar mujeres, escupir a mujeres ensangrentadas cuando habían sido violadas, nada más entrar en Gaza, pero eso sí, los datos de víctimas, oye, ¿y cómo van a mentir? Pues esto es tan absurdo como pensar que la PSOE, capaz de todo, en esto no, hombre, no, que es lo que más les interesa, el resultado electoral. Esta es la noticia. Y lo del Constitucional es gravísimo, lo vamos a repasar, pero justo sale hoy para tapar esto. Y también se ha intentado, digo, porque ¿cómo van a ser capaces? Bueno, han sido capaces de publicar uno de los bulos, un ridículo histórico en el mundo periodístico, en el de la verdad, en el de la libertad, en el de la justicia, que dicen representar Silvia Inchaurrondo y compañía. Se publicaba un bulo que acusaba, la idea es, la UCO quiere matar a Sánchez. Dígame, pero ¿cómo se han atrevido? Sí. Pero primero escuchen cómo se daba la noticia en esa televisión pública que nos cuesta 1.300 millones de euros al año. La exclusiva que está publicando en estos momentos El Plural son nuevos mensajes del ex capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora trabajador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hablando con su confidente sobre que todavía quedaban 2 años de sanchismo, decía, habla literalmente de una bomba lapa en los bajos. Así se publicaba esa información. Que bueno, pero esto es El Plural. Sí, El Plural.
que es pues la que utilizan, el medio que utilizan para publicar este tipo de informaciones. Lo que se publicó fue lo siguiente: una bomba lapa. El 8 de junio de 2021, el capitán Bonilla, gracias a la información obtenida previamente por parte de su confidente, sentenciaba que eran 2 los años que le quedaban al sanchismo. Y en ese contexto es cuando sacan a la palestra otras opciones. 2 puntos, y entrecomillan, una bomba lapa en los Bajos o algún sicario venezolano. La conversación que transcriben, claro, imagínense que ustedes leyesen este panfleto infame. Pues claro, ustedes lo que leerían es el agente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, diciendo: aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan. El confidente diciendo: no te imaginas hasta qué punto. Otra vez, el agente de la UCO diciendo: o una bomba lapa en los Bajos. Podría ser, le replica el confidente. Ya te lo digo yo, algún sicario venezolano. También lo dice el agente de la UCO, Vicente Bonilla. No jodas, le responde el confidente. Cuando te vea, te contaré cómo funcionan. Y el otro responde: ok. Claro, uno lee esto y dice: hombre, pero como que este tipo de la UCO estaba pensando en poner una bomba al presidente del gobierno o contratar a un sicario para acabar con su vida. Se publica esta información, sale Silvia Inchaurrondo y toda la tropa habitual, Escolar, la SER y compañía. La Sexta, que fíjense cómo ha sido la cosa, que hasta el director de informativos de La Sexta publicaba un tuit diciendo: perdón, ha sido un error. Hombre, error. Porque, oh casualidad, se publica por parte de The Objective, publica esa conversación íntegra. Y fíjense cómo cambia el asunto. Le dice el confidente, el Vicente Bonilla, el agente de la UCO, al confidente: aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan. El otro responde: de esta te dan la laureada de San Fernando. Esto en la transcripción no aparece. Y eso que está en desuso. Y le pone: no te imaginas hasta qué punto. Y lo que dice el agente de la UCO es: o una bomba lapa en los Bajos. Es decir, que lo que han vendido, que la gente de la UCO quería poner una bomba lapa a Pedro Sánchez o contratar a un sicario para cargárselo, es al revés. Es este hombre que teme que le pongan una bomba lapa a él o que contraten un sicario para acabar con su vida. Fíjense cómo cambia la película, ¿eh? Quitando 2 frases. Claro, dice: no, esto ha sido un error. Hombre, un error no. Porque si usted tiene acceso a la conversación íntegra, basta con hacer lo que hizo el diario Objective. Dice: vamos a leer esto. Dice: no, coño, pero que lo que está diciendo es que teme que a él le pongan una bomba lapa. No ponerla a él. Bueno, pues todos salían en tromba. Porque hay que hacer que la UCO parezca que es lawfare y la ultraderecha, y claro, es que esta Guardia Civil es tan facha que quiere acabar con el progreso en este país. Porque van con todo, ¿eh? Van con todo. Pues todo lo contrario. Y una vez se descubre el pastel, no se crean que la PSOE deja de utilizar este bulo. ¿Qué va? Hasta 3 ministros este fin de semana han estado extendiendo esta mentira. La primera de ellas, Pilar Alegría. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde queda el límite? Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa. Y Ayuso en el ajo, claro, de genocida, ahora también partícipe de este intento de asesinato a Pedro Sánchez. Es increíble. Esto es que lo que estamos viviendo no lo habíamos vivido nunca, pero es que además era prácticamente imposible imaginar que estuviésemos en la situación en la que nos encontramos. También estaba Óscar López, esto lo hacía a través de Twitter, y también María Jesús Montero, en esta línea, diciendo: es que está gravísimo. Estemos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, que lo ha contratado Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno. Ahí lo tienen. Es que, ¿qué se puede decir ante esto? Son los que están todo el día, que cada información que conocemos son bulos de la ultraderecha y la fachosfera, y fíjate qué invenciones. Esto el gobierno. Sus voceros también.
Acuérdense que Silvia Ichorrondo incluso llegó a decir que, hombre, habría que meter en la cárcel poco menos al que mintiese. Pues claro, no puede ser. La mentira debe ser un delito. Estos que intentan hacer pasar a un agente de la UCO que teme que le pongan él una bomba al APA, que está intentando poner una bomba al presidente del gobierno para cargárselo. Oye, no está mal, ¿eh? Es verdad que la PSOE tiene un historial criminal importante. Le podía haber dado, también hay que decirlo, por volar trenes. No ha sido el caso, hombre, pues se lo agradecemos. Mucho mejor esto, sin duda. Pero esto es lo que tenemos en el gobierno. Y la oposición, pues algunos parece que no se dan cuenta. El PP llama a una manifestación este domingo, mientras que Vox, el caso de Abascal, tuvo la decencia de cancelar su visita a Budapest y quedarse en España tras conocerse esos audios de Pérez Dolcet acusando directamente a Pedro Sánchez, diciendo que es el líder de todo esto, que lo intuíamos, como intuimos tantas cosas, pero claro, luego esto hay que demostrarlo. Y se quedó finalmente en Madrid para acudir a esa manifestación que tuvo lugar cerca de Moncloa, al que por supuesto se puso todo tipo de impedimentos para acceder. Pero no son conscientes y algunos piensan, bueno, y es que las próximas caen, que no hay próximas. Que como digo, creer de verdad. Si ya las pasadas habría que dudar, esta tipa al frente del voto por correo, me están ustedes diciendo que las próximas, hombre, como la PSOE, van a manipular el resultado electoral, cosa que por cierto ya han hecho a lo largo de su historia, ¿eh? No sería la primera vez. Yo comprendo que esto cueste creerlo. Comprendo que cueste asimilar qué es lo que hemos puesto a gobernar. Pero esta es la realidad. Y también conviene recordar que lo que decía Inchaurrondo y toda esta tropa, porque claro, aquí hablamos de las corruptelas del gobierno y el desvío de fondos públicos y demás, lo que ustedes quieran. Pero, ¿acaso esto no es corrupción? Alérgica, no es y lo así. tienen que saber ustedes, Porque soy se justifican alérgica operaciones de a otro publicar filtraciones ajenas. Alérgica a publicar filtraciones ajenas, excepto, eso sí, si son manipuladas, si son falsas. ¿Para qué? Para que el relato de que la UCO es una panda de fascistas que quiere acabar con el gobierno, con la democracia y con el progreso, entonces ahí sí. Lo que es alérgica a Silvia Ichorrondo y toda la banda es a la verdad y a la honestidad. ¡Comenzamos! Estrategias de Inversión nos presenta las noticias del día. Recibimos una semana más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Aquí estamos. Pues aquí viendo algo novedoso. Hemos pasado de navajita platea y balas en sobres con remitente a bombas Lapa. O sea, esto ya es una escalada tremenda de violencia. Pero que a esta hora los ministros siguen con el rollo, ¿eh? Siguen con lo mismo, sí, echando valores fuera. Aquí no ha pasado absolutamente nada y el bulo ya, vamos, tiene una consideración tremenda que ni siquiera en Radio y Televisión Española son capaces, lo has comentado tú hace unos instantes, son capaces de decir, oiga, no, nos hemos equivocado. No había mala intención. O sea, pero el resto somos pseudomedios, ultraderecha, fango y todas estas chorradas. Impresionante. Y todo porque les pillan, que si no... Si no lo hubieran extendido como una mancha de aceite, sí. En fin, tenemos una novedad también, en este caso positiva. En la España sanchista necesitamos ahorrar y para eso invertir es importante. Y sobre todo aprender a invertir, Sí, que sin muchas duda. veces esto nos cuesta en un mundo complicado. Para los inversores o ahorradores que quieran hacer crecer su dinero, os presentamos aquí en B1 Media, en el programa En Libertad, el servicio de estrategias de inversión. Un equipo profesional nos va a decir en cada momento cuáles son las tendencias al alza, lo cual es muy importante y además es completamente gratuito. Hay de todo, una revista, noticias de bolsa, una newsletter diaria, cotizaciones, informes de mercado, análisis. En fin, es un estudio bastante completito. Además, atención a esto, Estrategias de Inversión dispone de cursos para aprender a invertir. Una cosa pues que viene muy pero que muy bien para los que no tenemos formación financiera. Tan solo tienen que acceder al enlace que les facilitamos en el primer comentario y la descripción de este programa. Así de sencillo y, repito, completamente gratis. Servicio de Estrategias de Inversión, Jano. Pues yo ya me he registrado.
Tenemos Yo también. una newsletter, no está mal. Te Está muy bien enteras porque, sobre todo, yo lo estaba comentando, para los que no somos muy aficionados a este mundillo, oye, aprender a invertir y encima ver cómo crece tu dinero, pues oye, es una maravilla. Pues sí. Y más en esta España sanchista, hace falta que Hay nos que hagamos sacar- un poco más ricos. Sí, los duros por donde sea. Sí, efectivamente. Nos vamos ya también con encuestas, Ujú. que claro, ahora como ponerte a hablar de encuestas, y dices, pero es que más da lo que diga una encuesta si ni siquiera sabemos si las futuras elecciones van a ser limpias, ni siquiera las pasadas, Claro. como para ahora pues, hablar de encuestas. Pero bueno, se han publicado, se siguen publicando. Sí, se siguen publicando y además es como la comidilla para los partidos políticos. Para decir, mira, pues a mí me valoran mejor, pues yo saco más escaños que tú, tal, no sé qué. Con esto se entretienen. Pero bueno, nos da una idea de cómo está la tendencia ahora mismo en España en cuanto a la intención de voto. Una encuesta que ha publicado GAT3 para el diario ABC, en la que el Partido Popular y Vox obtendrían mayoría absoluta de celebrarse ahora mismo elecciones generales, sumando entre ambos 193 escaños. Estamos hablando de 17 más que los 176 diputados con los que un candidato puede salir investido presidente en primera votación. Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían 145 asientos en esa nueva Cámara Baja y volverían a ganar las elecciones con el 33% de los votos. Por otro lado, los de Santiago Abascal, Vox, ganarían 15 escaños con respecto a las elecciones del 23J. Vamos a ver cómo quedaría ese mapa electoral según esta encuesta de GAT3. Ahí tenemos la caída tremenda del bloque de la izquierda. El Partido Socialista pues tendría esos 110 escaños y el Partido Popular pues 145, y sumado a los 48 de Vox pues aumentaría considerablemente el bloque de la derecha, lo cual le daría pues vía libre para llegar al poder, para llegar a la Moncloa. Y en cuanto a la valoración de los líderes políticos, Jano, pues un clásico, todos por debajo del 4. Bueno, pues sí, esto es un clásico. Esto Esto es lo que nunca cambia. Efectivamente. La Fiscalía, claro, hoy teníamos la sentencia del Constitucional, entonces para disimular que Laura Borràs no, ¿eh? Que no. Esta no, esta mala, malísima. En este caso ha sido la Fiscalía de Cataluña la que dice que no está por la labor de que se le indulte a Laura Borràs, como pidió el TSJ de Cataluña. La Fiscalía Superior de esa región ha emitido un informe oponiéndose a ese indulto de la expresidenta del Parlamento catalán y exconsejera de Cultura de la Generalidad. Borràs, recordemos, está condenada a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, junto a una multa de 36.000 euros por corrupción cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El Ministerio Público se opone así a la petición de indulto parcial, como decimos, que hizo el TSJ de Cataluña. Por el momento, este tribunal ha suspendido el ingreso en prisión mientras el Gobierno decide sobre este indulto. La Fiscalía rechaza la suspensión de la pena, que sea total o parcial, y considera que su conducta delictiva es claramente merecedora de la imposición de las penas previstas, y que entiende en esta sentencia pues que todo fue para favorecer a un amigo, tráfico de influencias, corrupción pura y dura. Y además, el contundente escrito de la Fiscalía asegura que Borràs no ha mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento. Así que, pues nada, esto es lo que dice ahora mismo la Fiscalía de Cataluña. Y oiga, si es que usted ni siquiera se arrepiente, pues ¿cómo le voy a yo permitir? Que si se arrepentiese, pues entonces sí, claro. Claro, no que pasa nada. efectivamente, que también es para fliparlo, pero es que ni siquiera eso. O sea, va con la arrogancia de que yo cometí delito. Pues me da absolutamente igual. Oye, tenemos lo de París impresionante. No es la primera vez, pero sí que es verdad que cada vez es mayor. Esto, queridos amigos, es el estercolero multicultural al que va España también. En Francia ya es un problema hace muchos años, pero este es el futuro que nos espera. Sí, es una muestra potente que va más allá de los meros actos vandálicos, que los hubo, pero que bueno, te da una idea del problema tremendo que tenemos ahora mismo en Europa, y el que no lo quiera ver también tiene un problema, Jano, porque sin duda. Ha sido muy fuerte. No es normal que arda literalmente una ciudad tras la consecución de un título, por mucho que sea la Champions, y es lo que ha ocurrido en París y en varios puntos de Francia. La conquista deportiva del PSG desató una oleada de festejos que en muchos puntos de la capital francesa degeneraron en episodios extremadamente violentos, la mayoría causados por inmigrantes. Las imágenes no dan lugar a dudas, especialmente en los alrededores de los Campos Elíseos. El balance es demoledor. 3 muertos, casi 200 heridos y más de 500 detenidos. Saqueos, robos, ataques violentos y, bueno, se han declarado hasta casi 700 incendios. Vamos a ver cómo ha quedado parte de la capital, París. Este es
el panorama, Jano, fíjate, en pantalla, de cómo han quedado los alrededores de esos campos elíseos, con comercios completamente saqueados, reventados esos cristales y los coches, pues, completamente calcinados. Pues es tan solo una muestra de lo que ha dado esa oleada de vandalismo, que no es la primera vez, como decimos, que se produce en Francia. Y encima, Jano, no te lo pierdas, la izquierda de ese país, que no es precisamente lo más inteligente del mundo, criticaba al ministro del Interior por señalar a los inmigrantes. Que claro, que con ese discurso de que no, esas turbas... Eso hay que ver las imágenes. Claro, con esos vídeos, pues es que, vamos, no hay trampa ni cartón. Pues aún se quejan de que señalaron a un colectivo. De hecho, se publicaba en redes un vídeo que se hizo bastante viral cuando ganó Francia el Mundial del 98. Uh-huh. Lo vi, sí. Que no pasó nada. No pasó absolutamente nada. La celebración normal. No estamos hablando de hace 100 años, 50, no, hace 27 años. Exacto, es que no han pasado ni 30 años. Hace 27 años. Y dices, así es como se celebraba la victoria de un mundial. Uh-huh. Y a esto con lo de la Champions, o sea, es una cosa espectacular. 3 muertos al menos. 3 muertos, sí, es la cifra que hay ahora, con todos los detenidos. Y tú sabes que son 700 incendios, es que no estamos hablando... Sí. No, es que es verdad que en una celebración se te puede ir de las manos. Y muchos en ese vídeo de Francia del 98 decían, pues bueno, sí, había algún borracho, alguno que se subía a una estatua, pero es que aquí fue literalmente la toma de la Bastilla. Sí. O sea, es que... En fin, pues esto es la multiculturalidad tan bonita que nos han vendido. No hay más ciego que el que no quiere ver. Efectivamente. Nos vamos también a Polonia. Sí, un elecciones resultado presidenciales. Sí, sorprendente, porque no se esperaba en un principio, tras los resultados de la primera vuelta, que fuera a ganar el candidato conservador, pero ha ganado finalmente. Se ha impuesto al candidato apoyado por Donald Tusk, que es el actual primer ministro y era el candidato que gustaba en Bruselas, pero ha ganado el conservador Karol Nawrocki. Espero haberlo pronunciado bien. Va a suceder al presidente saliente, a Duda, que agota en agosto los 2 mandatos consecutivos que permite la Constitución polaca. La victoria del líder conservador va a dificultar la agenda izquierdista de Tusk, que se centra pues, en destruir las políticas conservadoras que se han aplicado en Polonia durante más de una década, hasta que se hizo Tusk con el poder como primer ministro en 2023. Una victoria pues, que va a rivalizar con el modelo actual de la Unión Europea y que podría influir también en las relaciones con Ucrania debido a su rechazo a la adhesión ucraniana a la Unión Europea y a la OTAN. Y también es conocida además su intención de reducir ayudas a refugiados. Uno de los líderes europeos que se ha apresurado a felicitarle por la victoria en las redes sociales ha sido Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Vamos a ver el tuit que ha publicado en redes sociales. Felicitaciones por su elección como presidente de la República de Polonia. Mis mejores deseos para su mandato al frente de una nación con la que compartimos valores comunes y sólidas relaciones de colaboración, así como de amistad histórica. Buen trabajo, concluía Giorgia Meloni en ese tuit. Así que nada, giro en Polonia. Aunque Vuelta a los orígenes. Vuelta a los orígenes, lo que pasa es que, claro, va a estar ahí pues, ese fenómeno muy parecido al francés de cohabitación, porque hay un primer ministro que es de una tendencia distinta a la del presidente de Polonia. Por los pelos, además. ¿Eh? Por los pelos, sí, por un punto porcentual creo que ha sido. El 49-48 se ha quedado ahí. Esto, Leire, te lo hubiese apañado en un momento. Pues sí. En un momento. La plomera oficial, ¿no? Sí. O plumera oficial. Sin duda. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos saludando a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden. Dentro de lo que cabe. Sí, no voy a contar mi fin de semana porque necesito un programa sobre dramas y miserias. Joder, oye, se ha quedado muy mal. Sí, no, pero es que ha sido un fin de semana bastante accidentado, pero bueno, aquí estamos. Por suerte la PSOE luego te da buenas noticias. Sí, no, desde luego que España está para comentarla. Se está quedando un país precioso. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una semana más, con alergia, pero bien, todo en orden, relativo orden. Bien. Y tenemos con nosotros hoy, luego nos meteremos en la parte de actualidad, pero tenemos con nosotros a Luis Sanz, magistrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También he de decir que es vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarme. La primera pregunta, ¿qué es esta Plataforma Cívica por la Independencia Judicial? Bueno, esta plataforma no es una asociación judicial, como son la Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de Magistratura o Jueces para la Democracia.
aunque también hay jueces. Es una plataforma multiprofesional donde hay abogados, catedráticos, profesores, fiscales, jueces, y bueno, tenemos la finalidad de luchar por la independencia judicial. Vamos a preguntar, luego os doy paso, pero yo tengo una pregunta que seguro muchos se están haciendo, y es que hoy hemos conocido la sentencia o la ponencia del Tribunal Constitucional avalando la ley de amnistía, pero se ha quedado al margen la cuestión de la malversación. ¿Por qué? O sea, ¿qué significa esto, Luis? Para el que no entienda muy bien estos asuntos. Entonces, ¿Puigdemont puede volver, no va a volver? ¿Qué ocurre? A ver, yo lo primero que tengo que decir, antes de eso, porque como soy parte de un tribunal colegiado, a mí la verdad es que me sorprende, yo contesto a todo lo que me preguntes, pero me sorprende mucho que estemos hablando de un borrador de una ponencia que ni tan siquiera se ha deliberado. O sea, desde la perspectiva de una persona como yo, que lleva ya muchos años en la audiencia, se puede filtrar una sentencia o cualquier actuación escrita en el proceso, pero eso es un borrador que tiene el ponente y que ni tan siquiera ha deliberado con los compañeros. Muestro mi extrañeza, pero reconozco que el Tribunal Constitucional es otro mundo. Y dicho eso, ¿por qué no ha... si es que la ponencia responde a la realidad, ¿por qué no ha introducido el tema de la malversación? Bueno, yo creo que porque el recurso que estaba analizando el Tribunal Constitucional no contemplaba esa cuestión, simple y llanamente. El recurso del Partido Popular no hablaba de eso, por tanto, eso queda en vigor. Luego, efectivamente, hay otras cuestiones más relevantes o relevantes también en este punto, como que ese puede ser precisamente el delito que dé acceso a que la cuestión sea revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no creo que en el Tribunal Constitucional haya pesado eso, sino más bien que no era objeto de recurso y por eso no lo han resuelto, si es que, insisto, se termina convirtiendo esa ponencia en sentencia. ¿Y ahora qué ocurre? Porque por un lado tenemos, lo que comentabas, ¿no? Un borrador, la parte de Europa, que muchas veces hemos escuchado, no, esto Europa no lo va a tolerar. También, ahora te preguntaré por la segunda del Supremo y también por la cuestión del Supremo, pero ¿Europa qué podría hacer al respecto? Bueno, para que Europa, si entendemos por Europa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haga algo, lo primero que tiene que pasar es que algún juez español plantee una cuestión prejudicial, es decir, remita al Tribunal de Justicia esta cuestión para que el mismo señale la concordancia o discordancia de la misma con el derecho comunitario. O sea que alguno de los tribunales que han intervenido, son varios, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, tendría que plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es al margen de las cuestiones digamos, más institucionales o políticas de los órganos de la comunidad, como el Parlamento, la Comisión, que pueden hacer y han hecho pronunciamientos sobre muchas cuestiones que afectan a la justicia española. Junts decía hoy, cuando hemos conocido esta noticia, que el problema de la amnistía no es su constitucionalidad, es la rebeldía del Supremo al no aplicarla. ¿Hay rebeldía en el Supremo? Pues no. El problema de la amnistía es su constitucionalidad. El Supremo lo único que hizo fue seguir un proceso con todas las garantías en las que se guardaron escrupulosamente todas las garantías, seguramente mucho más que el tipo de proceso ordinario español, un proceso, insisto, con respeto a todos los derechos y que resolvió pues de la forma en la que sabemos, es decir, condenando a unos señores por cometer unos delitos graves que atentan contra la Constitución. Eso no es ninguna rebeldía, es el modo normal de operar el Tribunal Supremo. Lo que no es normal es acusar al Tribunal Supremo, eso sí que no es normal, es anormal, es incluso insólito en otros países europeos, eso sí que no es normal, que el cumplimiento de su función es una anomalía, no es la normalidad. Lupe. A ver, Luis, creo que de lo que se ha filtrado de la ponencia, que como bien dices es bastante insólito que conozcamos un borrador, seguramente porque pretenden que creemos la marejada en torno a este borrador y luego ya el texto, cuando salga el texto definitivo, pues nos hayamos olvidado del asunto. Pero hemos conocido que uno de los argumentos principales para validar la constitucionalidad de la amnistía es que parece que disocian al legislador de otros poderes públicos e intentan hacer pasar al legislador por una especie de ente únicamente vinculado a la Constitución, afirmando algo así como que todo aquello, el legislador puede legislar sobre todo aquello que no esté expresamente prohibido en la Constitución, cuando no sé
cuando tú estudiabas Derecho, pero yo cuando estudié Derecho lo que se nos transmitía era que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, mientras que la actuación de los poderes públicos está reglada, es decir, únicamente pueden hacer aquello que está expresamente permitido, pero el argumento de esta sentencia es una especie de disociación que a mí, honestamente, se me antoja un fraude jurídico. A mí el argumento me parece sorprendente, casi que me acojo al comodín de que esto no se convierta luego en realidad, porque me parece un argumento muy, muy extraño, ¿no? Desde el punto de vista de principios fundamentales del derecho. Los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran siempre que no esté prohibido. Los poderes públicos solo pueden hacer aquello que está permitido en la Constitución y en las leyes. ¿Está permitida la amnistía? No, porque la amnistía no está contemplada en la Constitución, y no solo es que al no estar contemplada no entendamos que puede acogerse a la misma, porque es una institución que no está regulada en nuestra Constitución, sino que tengo que decir dos cosas. Primero, el hecho de que se diga que como no está prohibida es aceptable, pues sé que es un ejemplo muy manido, pero lo repito aquí, es como si se dice que una ley que abogue por la esclavitud o por la ablación del clítoris o por cualquier disparate es perfectamente posible porque no está expresamente prohibida en la Constitución. Eso, por una parte, yo creo que es claro. Pero es que además hay que citar 2 o 3 antecedentes muy importantes en este punto. Claro que ha habido constituciones españolas que han contemplado la amnistía. Por ejemplo, la de 1869 y la de 1931, la de la Segunda República. Y esta no. Hombre, eso ya es un poco llamativo. Pero si no es suficiente, vamos a un dato muy relevante. Es que en el proceso constituyente hubo 2 enmiendas que pretendieron incluir la amnistía y fueron expresamente rechazadas. ¿Qué más queremos? O sea, es que es muy claro, desde el punto de vista es muy claro que, y tercer argumento, el último, se prohibieron los indultos generales. Quien prohíbe lo menos, prohíbe lo más, porque desde luego la amnistía es más que un indulto general. Por tanto, esos argumentos no los entiendo. No los entiendo incluso desde concepciones muy básicas del derecho. ¿Le ha sorprendido que el texto reconozca que que la ponencia, el borrador, reconozca que se vulnera el principio de igualdad ante la ley en esa norma, pero que aún así se declare constitucional o que se proponga declarar constitucional? Es otro motivo de sorpresa. Vuelvo a decir que ojalá no se corresponda con la realidad después, porque efectivamente uno de los problemas que tenía la ley de amnistía, no el único, es la vulneración que puede ocasionar de la igualdad, del principio de igualdad, porque está tratando a determinadas personas que cometieron unos determinados delitos de manera distinta como trata al resto de los ciudadanos. Es verdad que no es solo ese el principio vulnerado, hay otros más y de mucha entidad, como por ejemplo la separación de poderes, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en fin, la vulneración es plural, pero en el caso concreto que me indica, pues me llama la atención, porque si se parte de que se vulnera el principio de igualdad, que es un principio muy relevante a la Constitución, terminar luego declarando la constitucionalidad de la norma, a mí me sorprende muchísimo. También hace una reflexión sobre el momento político y reconoce que esa ley se propone dentro de un momento político en el que evidentemente necesitaba los votos el gobierno para la investidura, pero a la vez desliga la decisión o la propuesta de decisión de la ponencia de ese momento político. Son como una especie de encaje complicado, pero que se propone. ¿Sabes lo que pasa? Que yo después de 36 años de carrera judicial tengo que decirle, no sé si he obrado mal, que los momentos políticos no afectan para nada a mi quehacer profesional. Yo tengo que dictar la sentencia en función de la aplicación de la ley. Y los momentos políticos no me plantean ningún problema. Al contrario, lo curioso es que yo creo que aquí el momento político sí que tuvo relevancia. Y por eso hablamos de una inconstitucionalidad concreta, no abstracta. Porque esta ley de amnistía solo tiene la justificación, y el propio Tribunal Constitucional, si es que esto se confirma, lo reconoce, solo tiene justificación porque hacían falta unos votos para conseguir una investidura. Luego lo podemos vestir del respeto a la convivencia, el respeto a la, en fin, a la superación del conflicto, estas expresiones más del ámbito de Batasuna que, pero en fin, las hemos interiorizado ya todos. Pero lo cierto y verdad es que
bueno, insisto, los jueces resuelven con arreglo a la ley. Es verdad que los magistrados que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero tiene una misión de constitucionalidad en la que operan de alguna manera también con esos mismos mecanismos que nosotros. Y esos mecanismos significan la aplicación del derecho al caso concreto. Lo demás es irrelevante. Lupe. Bueno, yo lo primero es una reflexión mía y es que estamos viviendo un momento ciertamente extraño porque al mismo tiempo que tenemos en un borrador de una sentencia expresado negro sobre blanco que algo vulnera la igualdad ante la ley, pero se convalida su constitucionalidad, la semana pasada también conocimos una sentencia del Supremo que decía que unas declaraciones de una ministra vulneraban la presunción de inocencia de un ciudadano, pero que estaban amparadas por la libertad de expresión. Estamos viviendo un momento ciertamente extraño. Lamentablemente no todos los tribunales son capaces de sustraerse del momento político. Yo ojalá todos fueran como aquí Luis. Hay muchos Luises, ¿eh? Hay muchos Luises. Son la mayoría, hay que decirlo. Afortunadamente. Son la gran mayoría. La mayoría. Y luego, a mí una cosa que me rechina muchísimo antes de formularle la pregunta a Luis es que, claro, este razonamiento que hace el Tribunal Constitucional, la ponencia, el borrador, bueno, es que el legislador no está vinculado al principio de legalidad, sino únicamente a la Constitución, nos lleva a una conclusión perversa, que es ¿quién es el máximo intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Qué hemos normalizado en esta última legislatura? Que el Gobierno pueda designar a exministros como magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la conclusión a la que puede llegar cualquier ciudadano que asista a esto? Pues el legislador únicamente está vinculado a la Constitución, con lo cual todo lo que no prohíba expresamente la Constitución puede legislar sobre ello, y quien interprete si eso está amparado por la Constitución o no es el propio Gobierno a través de los magistrados que designan el Tribunal Constitucional o a través de las mayorías que consigue, porque como bien ha señalado Luis, hay que recordarlo todas las veces que hablemos del Tribunal Constitucional, no forma parte del Poder Judicial. La mitad de sus magistrados ni siquiera son jueces, ¿de acuerdo? La mitad no son jueces y es un órgano extremadamente politizado. Yo sé que a los tribunales, a los profesores de Derecho Constitucional no les gusta que digamos que es un órgano político, pero es que lamentándolo mucho es un órgano político. Entonces sí que tenemos un problema ahí. Y la pregunta que yo le quiero trasladar a Luis, ya muy brevemente, es, parece ser que el motivo por el que no se ha pronunciado por la amnistía, no se ha pronunciado sobre la amnistía, perdón, es que no hay una mención expresa, una petición expresa. He dicho la amnistía, la malversación. Es que vengo cansadísimo. No, pero se ha entendido. Sí. El motivo por el que no se ha pronunciado sobre la malversación es porque no se incluye expresamente en el recurso del Partido Popular. Con independencia de luego a que analizaremos a qué puede deberse esto. Pero claro, eso me lleva a la situación de que seguramente lo tenga que hacer el Tribunal Constitucional a posteriori resolviendo el recurso de amparo de Puigdemont. Y aquí es donde puede entrar en juego la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya sabemos que había declarado inaplicable la amnistía. ¿Crees que es probable, Luis, que sea la Sala Segunda la que plantee la cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? No puede ser la Sala Segunda, el Tribunal Supremo, puede ser la Audiencia Nacional, en fin, todos los órganos, algunos órganos judiciales de Cataluña. Mi opinión, yo creo que es bastante probable que lo plantee, porque hay dudas en cuanto a la discordancia de algunos aspectos de esta ley en relación con determinados delitos, sobre todo el de malversación, ¿no? Pero sí quería decir una cosa que me ha parecido, que me he dejado antes y me parece importante. A mí me preocupa que estamos viviendo un momento en el que se desvaloriza a la Constitución. Porque la Constitución tiene un sistema de reforma que nos dimos todos los españoles porque lo aprobamos, que diferencia entre los aspectos nucleares o esenciales del texto
y otros, y para los primeros exige un mecanismo muy agravado de reforma. Eso no lo hizo el legislador del 78 por un mero capricho formalista, sino porque a la vista de la historia constitucional, a la vista de la truculenta historia constitucional española del siglo XIX y del siglo XX, con aquellas constituciones de partido que se derogaban cuando llegaba un régimen siguiente, precisamente lo que se quiso fue reforzar en sus elementos estructurales. Dicho esto, me parece preocupante, esto no es un fenómeno español, es un fenómeno que empezó en Argentina y que se ha extendido por muchos países hispanoamericanos. Me parece preocupante esta teoría de... hoy hay un artículo muy bueno, lo he leído, no recuerdo ahora mismo de quién, que habla de la desconstitucionalización. Sí, lo he leído yo también. Y me parece muy preocupante esta idea de vamos a evitar los mecanismos de reforma constitucional, porque claro, es que son especialmente complejos, exige disolución de la Cámara, referéndum, y vamos a hacerlo por vías indirectas. En Venezuela hablaban de los decretos constituyentes o convalidantes, no me acuerdo cómo era. Esta tesis a mí me preocupa que se extienda a España. Esperemos que no sea así. Si se quiere reformar la Constitución en aspectos fundamentales, y un aspecto esencial es que la amnistía no está contemplada en la Constitución, lo que hay que hacer es ir a un proceso de reforma constitucional y que decidan, entre otros, los ciudadanos españoles. Bueno, eso viene a abonar una teoría que hemos hablado aquí más veces, que es la de ese espíritu peronista que ha empapado ya una parte de la política española y que yo mucho me temo que no se irá con un cambio de gobierno solamente. Simplemente una cuestión para la audiencia, porque creo que merece la pena, y luego en este momento en el que se sacan shorts, vídeos cortos para ilustrar sobre determinadas cosas, yo creo que hay una pregunta que es muy relevante. A la vista de cómo ha cambiado el cuerpo legal durante los últimos años, no solamente con la ley de amnistía, sino también con la reforma de la malversación y de la sedición, y si lo volvieran a hacer, y si fuéramos otra vez a un 2017, ¿Qué pasaría? Claro, es que ese es uno de los problemas, distinto a los que hemos comentado hasta ahora, pero muy relevante también, porque a muchos nos da la sensación de que se está desmontando el Estado y que ante un reintento de lo mismo que ocurrió en Cataluña, que fue un golpe de Estado en toda regla, ante esa circunstancia, claro, durante estos años hemos derogado la rebelión, hemos rebajado la sedición, hemos tomado una serie de medidas, hemos indultado, hemos amnistiado, una serie de medidas que lógicamente permitirían volver a hacerlo, con lo que han estado, por cierto, amenazando desde entonces muchas veces, con muchísima menos dificultad, y eso es muy preocupante, claro. Una cuestión también, cambiando un poco de tercio, que comentamos, Lupe, la semana pasada, sobre la reforma de la ley Bolaños. Que es verdad que no se está comentando lo suficiente, me parece también gravísimo. Tenemos tantas cosas que a veces, pues claro, se nos escapan. ¿En qué consiste, para que entienda cualquiera de lo que estamos hablando, lo que supondría la reforma de la ley Bolaños? Bueno, pasa que por reforma de la ley Bolaños podemos entender dos grandes grupos, digamos, distintos. Por un lado, la ley de eficiencia, que afecta mucho, sobre todo a los abogados y al ejercicio profesional, que pretende modificar la justicia española a través de un cambio de estructura de los juzgados o tribunales de distancia y otra serie de medidas, siempre en la línea de lo que, salvo probablemente con el ministro Mújica, se ha venido haciendo desde entonces por los ministros de Justicia del Partido Popular y del Partido Socialista, que es lo que yo he venido a llamar las reformas del PowerPoint. Es decir, mucho PowerPoint y ni un solo euro. Esa es un poco la idea de la ley de eficiencia, que tiene además un apartado muy delicado, que es la obligación de acudir a un intento de mediación, cuando los abogados ya estaban haciendo antes estos requerimientos extrajudiciales, que va a encarecer y a alargar la justicia. Por tanto, en mi opinión, no puede ser más que negativa. Si nos referimos al otro apartado grande, que es la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial, bueno, a mí eso me parece un sistema muy relevante. Tiene varios perfiles. En primer lugar, se quiere modificar la oposición. Bueno, la oposición consta de un test y 2 orales. Bueno, lo primero que tengo que decir al respecto es que me llame la atención
que solo interese modificar la oposición de jueces y no la de abogados del Estado, notarios, registradores y otras demás puestos del Estado que tienen oposiciones similares. Es muy llamativo que solo sea este caso, ¿no? Por otro lado, me parecen aspectos muy negativos que se va a residenciar la preparación de oposiciones en un organismo que depende del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos. Es decir, el Ejecutivo seleccionando a los jueces. Suena fatal. Siguiente cuestión. Hay un sistema para integrar a 900 jueces sustitutos que van a entrar supuestamente de golpe en la carrera judicial. Bueno, a mí esto me parece muy grave, porque si para todas las oposiciones de los altos cuerpos del Estado hace falta, en fin, unas exigencias de mérito, de capacidad, de objetividad, para el caso de los jueces es especialmente relevante. Y aquí pues se va a en fin, meter a los jueces sustitutos por la puerta de atrás con una prueba de muy poca relevancia, bajo una supuesta, esto lo hemos visto mucho en las reformas legislativas del Ministerio de Justicia, exigencia europea, que no existe, tampoco aquí, y me parece preocupante. Y en último término, dentro de esta cuestión que afecta al acceso a la carrera judicial, a la oposición, hoy se accede por la oposición, a la carrera judicial se accede por la oposición, por el turno libre, y se accede por el cuarto turno, que es un cuarto turno que empezó muy mal al principio, pero ahora tiene un cierto prestigio de profesionales con 10 años de ejercicio y que tienen que superar una oposición que muchos no la superan. Es decir, que era una manera de introducir a abogados, fiscales, letrados de justicia por esa otra vía y que estaba bastante razonablemente configurada. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, rebajar las exigencias, para empezar se pasa a 5 años, y rebajar las exigencias para acceder por esa vía. Y eso suena, lo siento, pero suena a un intento de control, eso combinado con lo del Centro de Estudios Jurídicos, control político de la base de la judicatura. Se intentó durante muchos años controlar la cúspide a través del sistema del nombramiento de los vocales del Consejo General Judicial y otra serie de medidas, por ejemplo, la figura del magistrado autonómico que juzga a los aforados. Los políticos autonómicos nombran a quien les va a juzgar. En fin, todas estas cosas un poco raras, pero claro, eso no te evita que haya un juez de instrucción que dispare como un francotirador solitario. Entonces la idea es controlar a la base de la judicatura a través de esa vía. Por tanto, no es de extrañar que eso, imagino que ahora hablaremos, haya provocado una respuesta airada de una parte importante de la carrera judicial. Lupe. Sí, bueno, en relación a lo que ha comentado Luis de la desconstitucionalización, es decir, de este proceso de reforma encubierto por la puerta de atrás, sobre el que tanto hemos hablado, y yo también he escrito mucho desde precisamente que se nombraron a un exministro y a una funcionaria, bueno, un exalto cargo de Moncloa como magistrados del Constitucional. Yo también tengo otra reflexión y además lo he tratado con Jano, no solo aquí en el programa, sino también en alguna charla que hemos compartido, y es la sensación que se está trasladando a los ciudadanos españoles, sobre todo a la gente más joven. A mí me preocupa mucho, de que el derecho realmente es algo totalmente relativo, que se puede retorcer en función de las necesidades de quien ocupe el poder en cada momento, y de que la Constitución es un trapo con el que un determinado ejecutivo puede limpiar, borrar los delitos de aquellos a los que necesita como socios de gobierno en un momento determinado. Eso, claro, eso luego te ves a mucha gente joven que en las charlas te dice, bueno, es que es muy difícil creer en este sistema del 78, es muy difícil no ver a la Constitución como un problema, si permite al político hacer esto, ¿para qué queremos una Constitución? Y sobre todo es muy difícil confiar en la democracia. Yo por un lado les intento trasladar que yo creo que es que incluso aunque hubieran dicho expresamente la Constitución está prohibida la amnistía, le hubieran dado la vuelta a estos señores, igual que hemos visto este fin de semana con todo este tema del bulo, que luego trataremos. Luego nos meteremos con eso. De la bomba Lapa, que aunque está desmontado y desmentido, ellos han seguido RQR, pues aunque en la Constitución hubieran prohibido expresamente la amnistía, estos señores le hubieran dado la vuelta para constitucionalizar esta en concreto, ¿de acuerdo? Y yo siempre sigo insistiendo que una cosa son las instituciones y otras son
las personas que ocupan el cargo en cada momento, aunque es cierto que serían de agradecer determinados mecanismos de fiscalización y de acceso según qué puestos, sobre todo en la magistratura constitucional. Dicho lo cual, a mí me parece tremendamente grave. La amnistía es algo que ya sabíamos, creo que todos dábamos por descontado, que ese primero 6-4, ahora 7-5, que va a quedar en un 6-4 por el tema de las recusaciones, bueno, abstenciones, etcétera, etcétera. Eso lo dábamos por descontado, pero a mí me parece muchísimo más grave que una vez que el Poder Ejecutivo en este país ya ha demostrado que está por encima del principio de legalidad y del Poder Judicial, teniendo capacidad constitucional para decidir a quién puede juzgar un tribunal y a quién no, porque al final eso es en lo que consiste la amnistía. Una vez ha llegado a eso, ahora también quiere controlar a los que juzgan. No podemos olvidar que lo que distingue una democracia de una tiranía es la existencia de contrapoderes, es lo que se llama separación de poderes. Y en este país, el único contrapoder, además de 4 periodistas, el único contrapoder que está haciendo de contrapeso ahora mismo es la justicia, es la judicatura. Que se estén acometiendo reformas, primero para ideologizar la carrera judicial, porque esto que ha explicado Luis al final tiene como objetivo abrir la puerta a que sea mucho más fácil a introducir determinados perfiles que a lo mejor no tendrían tan fácil acceder si tuvieran que aprobar la oposición. Si unimos estas reformas con otras reformas que ya están anunciadas, como es encomendar la instrucción a los fiscales exclusivamente, y además, por ejemplo, desligar el nombramiento del fiscal general del Estado del nombramiento del gobierno, que eso está muy bien, pero sin a su vez introducir una autonomía funcional de la fiscalía, sobre todo en temas de corrupción que afectan a políticos, lo cual quiere decir que aquel fiscal que quiera instruir una causa tendrá que esperar el visto bueno de su superior jerárquico, que ahora mismo no olvidemos que es un fiscal general que está imputado y que va a seguir ahí incluso si se comete esta reforma cuando cese el gobierno. Si pones todo esto que yo estoy comentando en el mismo cesto, el panorama es que es muy, muy preocupante. Y yo por eso, y ahora le voy a volver a dar la palabra a Luis, yo sé que mucha gente está harta de manifestaciones, de significarse, de salir. Mira, ya me da igual a qué manifestaciones asistas, pero lo que van a hacer los jueces el día 11 a las 12, 11 de junio a las 12, es muy importante porque es un cuerpo que no puede ir a la huelga, y es muy significativo por lo que supone, por lo que visibiliza de cara a Europa, que ya sé que estamos cansados de Europa, del Constitucional, pero es que es muy importante. Entonces yo solo le pido a la gente que ese día, el que quiera y el que pueda, que por favor que se acerque a la puerta del juzgado más cercano a apoyar a los jueces que van a hacer ese parón. Es que es extremadamente importante. Bueno, has hecho varias manifestaciones muy, muy interesantes. Una se resume en algo, en fin, muy, muy básico. Sin derecho no hay nada. Sin derecho no hay más que arbitrariedad. Y las sociedades más libres, más democráticas, más avanzadas del mundo son aquellas en las que los dirigentes políticos son conscientes de que su poder no es ilimitado. Porque lo otro es una concepción mesiánica de la política. Las sociedades más libres, Dinamarca, por ejemplo, parten de la base de que deben existir contrapesos, contrapoderes para evitar los desmanes de uno de los poderes. Y eso funciona bien cuando se cree en ello. Y aquí lo que parece es que ya no se cree en ello, ¿no? Por tanto, eso por una parte. Yo creo que hay que intentar, en la medida de lo posible, hacer lo contrario de lo que se está haciendo. Es decir, el gobierno, la acción de gobernar es legítima, pero debe tener, lógicamente, frenos. Y esos frenos no pueden desmontarse.
el Poder Judicial es el más llamativo, pero hay otros muchos. Nos hemos acostumbrado a que se han desmontado todos, o se han ido desmontando todos, pero hay instituciones de control dentro de la administración pública, como la intervención, está, por ejemplo, la neutralidad del Centro de Investigaciones Sociológicas, la neutralidad de Radio Televisión Española. Es decir, hay una serie, hay un edificio institucional que da un poco la sensación de que se está demoliendo poco a poco. Y también parece que lo último que queda pues es un poco el Poder Judicial. Yo siempre digo a los ciudadanos algo que me parece muy interesante. Nosotros, con estas reivindicaciones, no estamos pidiendo nada para los jueces. Porque la independencia no es un privilegio de los jueces, la independencia es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Fíjese qué cosa más curiosa. Dicen que los jóvenes que se están apartando, sí, puede ser. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a pesar de cómo funciona la justicia española, por la falta de medios, dada la falta de inversiones secular casi, cada estadística pone de manifiesto que los ciudadanos, cuando tienen un problema, al final acuden a los tribunales. Cuando tienes un problema, te das cuenta que los juzgados y los tribunales son la garantía de la defensa de tus derechos. Y la gente que tiene que pasar por tribunales sabe que eso es así. Pero, en fin, tenemos que seguir haciendo pedagogía para que se entienda también por la juventud. Simplemente una muy breve, sí. Perdón. Porque ha definido una maniobra que es el entrismo. Es decir, después de tomar el control político, de intentar influir en la cúspide del sistema judicial, se influye en los jueces, es decir, en cómo se entra a la carrera judicial. Y a la vez nos hemos encontrado con un fenómeno que es el del lawfare. Hablan de lawfare. Cada sentencia contraria ellos invocan esa palabra. Entonces, simplemente me parece relevante, como última pregunta por mi parte, explicar a los ciudadanos cómo se para esto. Cómo se para este fenómeno que ya no solamente es legal, sino también es social, reivindicativo, de la toma de control de todo el sistema, como bien decía, de todas las instituciones, desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo. ¿Cómo se puede frenar esto? ¿Qué mecanismos, qué artificios tenemos para invocar? Primero te voy a decir es que todas las resoluciones judiciales y todas las actuaciones judiciales son susceptibles de crítica, faltaría más. Pero una cosa es que sean susceptibles de crítica y otra cosa es llamar prevaricador al juez. Porque llamarnos prevaricador a nosotros es lo peor que nos pueden llamar, porque nos está diciendo que estamos dictando una sentencia a sabiendas de su injusticia. O otras lindezas que hemos oído, primero de grupos parlamentarios, digamos, pequeños, y luego se ha ido extendiendo incluso a ámbitos gubernamentales. La reacción que en otros países de Europa, los países sobre todo del norte, se tiene ante estas cuestiones, cuando un periodista pregunta por un asunto que está sub iudice, es decir, así se hizo en España también durante mucho tiempo, luego se ha dejado de hacer, no tengo nada que decir. Respeto la actuación de los tribunales, defiendo la actuación de los tribunales, es otra esfera y nosotros no tenemos que interferir, incluso aunque nos afecte, y ya que si afecta es casi peor esa reacción que estamos viendo. El lawfare tampoco es una cosa española, viene también del mismo sitio, viene también de la práctica hispanoamericana y no es inocente, es un sistema de degradación, de demolición de la confianza de los ciudadanos en la justicia. ¿Para qué? Pues para operar un cambio radical en el sistema. Y hemos visto un ejemplo muy claro. México. En México se empezó así, se empezó así, yo tengo contacto con muchos compañeros mexicanos, se empezó difamándoles, que estaban vendidos, prevaricando, y ahora lo que se ha hecho es mandarles a su casa. No queda ni uno, han despedido a todos los jueces del país. Y lo que se ha hecho es abrir un proceso de elección que ha sido brillantísimo, ha votado el 13% de los ciudadanos y bueno, con una injerencia, digamos, del gobierno mexicano enorme. O sea que todo esto que estamos viviendo no es casual, tiene una finalidad. La finalidad es demoler la confianza que tienen los ciudadanos en la versión de justicia para que algún día se diga, yo lo he visto, incluso hoy lo he visto en alguna red social, que me he quedado, digo, uy, Dios mío, qué pronto ha venido esto. Se diga, ¿es razonable mantener el sistema que tenemos?
¿No sería bueno hacer lo de México? Ya se estaba moviendo, efectivamente. Bueno, pues yo lo he leído ya varias veces. Qué envidia. Sí. La democracia en marcha, el pueblo eligiendo a sus jueces. Lo ha movido la misma que los narcos a Maduro en las jueces, elecciones de la misma que dice que debemos aprender lecciones democráticas de Venezuela, sí. Ahí está en la universidad. Es que la Tan culpables son ellos como los medios que les dan espacio, por cierto. Eso es muy relevante. Los medios y las universidades, que otro día hablamos de la academia, que está para darle de comer aparte. Bueno, pues todo esto que es fundamental, que quizá algunos dicen, uy, es que esto es muy técnico, yo creo que lo hemos explicado bien, que todo el mundo entienda la gravedad de lo que estamos viviendo, y también recordar que el 11 de junio, que comentamos, este próximo 11 de junio hay un parón convocado en las puertas de las sedes judiciales a las 12 horas, un parón de 10 minutos por parte de jueces y fiscales, distintas asociaciones. Luis, ¿por qué es importante que incluso ciudadanos puedan acudir a manifestarse? Porque al final lo que estamos hablando es que has dicho México, es que es tal cual. O sea, imagínense que las sentencias ya no, porque algunos dirán, bueno, a mí esto no me afecta. No, sí. Cuando usted vaya, como decías, de, oye, que Hacienda me ha quitado la pasta y quiero protestar porque no tiene razón. Ya, si el juez lo pone María Jesús Montero, pues lo tendrá más complicado, ¿no? Cuesta mucho mover al colectivo, digamos, mostrar para el colectivo, a los jueces. Ya dar ese paso es complicado. No es la única vez que se ha hecho. Y también discrepo de Lupe, probablemente a lo mejor que no hemos profundizado en eso, en que los jueces no tienen derecho a la huelga, porque llevamos 4 huelgas de jueces ya. Por tanto, y incluso las últimas con detracción de haberes. Es decir, el Ministerio nos ha detraído, con lo cual ha reconocido, cosa que es de agradecer, el derecho. Pero en fin, lo digo esto no por nada, sino porque en la nota de las asociaciones, que son todas, menos las que tienen más cercanía con el gobierno, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, se advierte de varias cosas. No solo está el parón, que tiene un valor testimonial y tiene esa importancia, también que se ha puesto en conocimiento una vez más, pero esta vez de una forma más masiva, de las instituciones europeas, del Consejo de Europa, de la Comisión, todas estas cuestiones que ya empiezan a tener un dossier un poco grande de cómo se está actuando en relación con el Estado de Derecho, el tema de, como he dicho, del paro, y hay un parrafito final que se olvida, pero que es muy relevante. Esta es la primera de las movilizaciones del calendario de movilizaciones y, por tanto, no hay que descartar que vayamos a movilizaciones más relevantes. Lo digo porque el otro día vi que el ministro de Justicia ha paralizado todas las iniciativas parlamentarias, excepto esta, lo cual es una respuesta muy curiosa a las reivindicaciones de los jueces. No, lo que voy a hacer es acelerarlo. Bueno, pues yo quiero decir que en ese comunicado se pone de manifiesto que puede haber otras actuaciones, y yo no descarto ninguna, incluida la huelga, por supuesto. Bueno, pues aquí estaremos para contarlo, Luis. Me temo que te volveremos a llamar. Muy bien. Muchas gracias. Está la cosa mal. Muchas gracias, Jano. Nos metemos en el fango, chicos. Vamos al fango. Mira, pues despedimos a Luis y recibimos a Juan Andrés Rubert. Muy bien. Damos de nuevo la bienvenida, Juanan, ¿qué tal? Hola, Jano, ya he echado a la gente de orden. Sí, ahora ya nos quedamos nosotros. Exacto. Bueno, tenemos 2 temas fundamentales, la cuestión de Leire y la bomba Lapa. Si os parece, empezamos por Leire Díez, la fontanera de la PSOE, al frente del voto por correo de las pasadas elecciones generales. Lo repasamos, Juan. Sí, una noticia que ha publicado este lunes El Confidencial. La fontanera de Ferraz, Leire Díez, estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales, las del 23J, bajo mando del amigo de Pedro Sánchez. Por cierto, en un mensaje de despedida, a través de su cuenta de Facebook, presumió de su gestión del voto por correo en la dirección de productos y servicios de esta empresa, jactándose de ser responsable de, abro comillas, más de 2.500 oficinas y más de 9.400 personas. Ese ha sido el mensaje de Leire. Rubén, la fontanera decía todo, ¿eh? Es muy curioso. Bueno, de hecho, Correos ha desmentido que esta señora fuera responsable de nada. ¿De quién depende Correos? Pero, ¿no? Sería. Como nosotros tampoco podemos demostrar lo que mucha gente ha no podemos afirmar, ha habido pucherazos, si no lo diríamos. Claro, pero ahora que huele que apesta. Pero vamos a dar una serie de pistas, yo creo, para hacer ver que el sistema a lo mejor es vulnerable. Correos, cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura, ahí situó de presidente a Serrano, que era lo más parecido a un fontanero que tenía entonces a su lado. Era un ingeniero informático o un técnico informático al que de repente puso a dirigir una empresa de mensajería. Una empresa de mensajería que gestionó también que en la edad de oro de la mensajería generó un agujero de 1.000 millones de euros.
Luego sucedió el siguiente paso, que fue en el verano de 2022, y que involucra otra de las empresas que tiene un papel clave dentro de los procesos electorales, que es Indra. Como en Indra ya habían cambiado al presidente, que era Abril Martorell, por Mar Murtra, y como el Consejo de Administración se estaba oponiendo precisamente a que diera ahí sí un pucherazo, porque el Consejo de Administración, los consejeros independientes, consideraban que ese presidente que había puesto el gobierno no tenía que tener poder ejecutivo. ¿Qué hizo el gobierno? Sirviéndose de una acción concertada con un accionista vasco, Sapa Plalencia, y el actual presidente del Grupo Prisa, tomaron el control del Consejo de Administración, cesaron a los consejeros independientes, nombraron a sus propios consejeros, y la CNMV, que es la que tiene que mirar porque esas operaciones no se produzcan operaciones concertadas en las empresas, para que si usted, señor espectador, mete dinero ahí no se vean vulnerados sus derechos por ejemplo, una operación turbia gubernamental, la CNMV hizo la vista gorda. Trató ese asunto el 23 de diciembre, cuando todo el mundo estaba ya de camino a la cena de Navidad, y lo aprobó por unanimidad. Dijo, aquí hay irregularidades, pero no hay nada que se pueda, por lo que se pueda multar a estas empresas. Y luego la tercera empresa, que es fundamental, día electoral, que es Telefónica, la que garantiza las telecomunicaciones. Quiero recordar simplemente que con la excusa de que había entrado un accionista saudí, STC, en Telefónica, el gobierno gastó 2.300 millones de euros para tomar el 10% de Telefónica como una participación estratégica, y que, no contento con tener esa participación, lo que hizo fue dar un golpe encima de la mesa, cesar a su presidente, que era José María Álvarez Payete, para situar al suyo, que era el que había puesto anteriormente a dirigir Indra, que es Mar Murtra. Entonces, a partir de ahí podemos demostrar que hubo irregularidades en las elecciones. Pues no lo podemos demostrar más allá de que los datos del CIS, como comentábamos anteriormente, son muy diferentes del voto por correo a los que posteriormente se vieron durante el recuento electoral. Ahora bien, que la máquina electoral ha quedado en situación vulnerable debido a los movimientos que ha hecho, tanto en empresas públicas como privadas, el gobierno, creo que resulta bastante evidente. Lupe. Varios temas. Primer punto. A pesar del desmentido de Correos, yo os puedo asegurar, y cualquiera lo puede buscar en Twitter, que en el momento en el que aparecieron los primeros audios de esta señora haciendo componendas con empresarios y abogados para desprestigiar a la UCO, ya había gente que en la red social X afirmaba que, uy, qué casualidad, esta señora es la que se encargaba de gestionar, el voto por correo en 2023. En las elecciones generales de 2023, eso lo puede comprobar cualquiera, ¿eh? Están ahí, yo los leí. Luego, bueno, es una señora que se ha dado a conocer, algunos ya la teníamos fichada, pero se ha dado a conocer ante la opinión pública por orquestar, junto con otras personas del entorno del Partido Socialista, una estrategia de difamación y de descrédito nada menos que de la UCO, que no olvidemos que es el organismo de la Guardia Civil que investiga la corrupción del gobierno y del entorno familiar de Pedro Sánchez, y que efectivamente, al mismo tiempo que se dieron a conocer esos audios, hemos visto como sí que hay una maquinaria en marcha para desprestigiar a la UCO, como sí que hay una estrategia en marcha desde el entorno gubernamental, mediático gubernamental, para desprestigiar a la UCO. Que el sistema electoral español es vulnerable desde el voto por correo, eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Os voy a poner varios ejemplos. En las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 hemos visto, que es verdad que a un nivel que no es el nacional, pero hemos visto cómo en determinados pueblos, en determinadas poblaciones, se manipulaban los resultados del voto por correo, precisamente pues a través de la compra del voto. Es decir, se prometía a un ciudadano una dádiva X a cambio, y además se le prometía gestionar, hacerle toda la solicitud y tal del voto a cambio de que él fuera y entregara el sobrecito con el voto y su DNI. Esta señora, de hecho, Leire, de toda la información que se ha publicado, resulta que uno del PRC, del Partido Regionalista Cántabro, que la conoce, precisamente la conoce porque en su momento denunció que había manipulado
el voto por correo en el pueblo donde ella se presentaba como concejala por el Partido Socialista. Un pueblo donde... Vega de Pas, menos de 1.000 habitantes, no llegaban al 1. Eso es insignificante el porcentaje de voto por correo en cualquier elección, y de pronto en esas elecciones en concreto se incrementaron el 20%, con lo cual eso nos hace sospechar que esta señora sabe muy bien cómo utilizarlo. Y el caso más relevante de manipulación del voto por correo, a un nivel ya más significativo que un pueblo tipo Mojácar o este de Jaén, que también hay varios imputados, siempre el PSOE, además, es una cosa significativa, es el de Melilla. Recordemos cómo se hizo en Melilla hasta el punto de que en Melilla ya no estamos hablando de una alcaldía, que estamos hablando de que podía condicionar el resultado en una comunidad autónoma para colocar en el gobierno, bien seguramente en sociedad con el Partido Socialista, a un partido pro-marroquí. Y además es con ese modus operandi, con el mismo modus operandi de buscar a gente, pagarle un dinero, gestionarle toda la documentación del voto por correo a cambio de... Entonces, ¿eso se puede extrapolar a unas elecciones generales? Es difícil, pero no es imposible. Y esto no se trata de echar, de cuestionar la legitimidad del... Vamos a ver, en las elecciones generales de julio de 2023 sucedió un fenómeno que no había sucedido nunca en la historia de la democracia, sobre el que yo escribí, porque me parecía increíble que nadie hablase del tema. Y es que hubo más de 600.000 solicitudes de voto. Hubo 2 millones y pico de solicitudes de voto por correo. Récord histórico. A 2 días de cerrarse el plazo para votar. Hubo que ampliar el plazo, por cierto, pero a 2 días de cerrarse el plazo, a 2 días de celebrarse las elecciones, había 600.000 solicitudes que no se habían podido diligenciar, 600.000, y después de la votación supimos que 300.000 personas, ojo, 300.000 personas, que es una capital de provincia media en España, se quedaron sin poder votar por correo. A mí me parece, eso y otras cosas que habéis comentado, a mí me parece lo suficientemente grave como para exigir una auditoría independiente. Pero bueno, en este país, ya sabes, vamos a hacer... Ahora somos, ya te lo adelanto yo, mañana nos van a llamar negacionistas de la democracia. Bueno, pero hay un detalle que me parece relevante, lo leía en una crónica del Mundo este fin de semana. Denunciaba el tipo del Partido Regionalista Cántabro que esta señora, Leire, se hizo amiga de un doctor, que también era del PSOE, y el doctor iba por las casas pidiendo... que todo esto presuntamente, claro, porque es su versión, pidiendo a los impedidos y a los enfermos que fueran a votar por el PSOE. Y que en algunas solicitudes de voto por correo como que estaba la firma, o eso denunciaba la firma con la misma letra. Entonces, claro, más allá de todo este tema yo sugiero una reflexión que también la amplío a gente como Pérez Dolcet y otros tantos que nos hemos enterado en los últimos años que están solos. No voy a hablar de Pérez Dolcet de bajos fondos, porque este señor era empresario, pero ya se ve el carácter. Pero vemos, por ejemplo, hace 2 semanas con el caso público del Mundo de cómo Asuntos Internos estaba había investigado un empresario que tenía clubes canábicos en Tenerife. ¿Verdad? Sí. Y ahí se había visto una relación, e incluso un intento, lo deja claro en la conversación, de intentar mediar con el delegado del gobierno para que paren los registros en esos clubes donde presuntamente se traficaba, y con Marlaska. Entonces, yo lo que veo es que hay una parte de los bajos fondos que ha ascendido, ha aflorado, y ya no tiene ese temor la política a relacionarse con ellos, incluso a un nivel que podría resultar preocupante. Y Leire es eso. Leire es alguien que no está preparado, no tiene preparación, es una conspiradora, es una cutre, es Mortadelo y Filemón. Y simplemente por contextualizar, esto es lo más parecido a un Watergate que hemos tenido por aquí en los últimos años. Es intentar montar una célula paralela al poder. Reitero que esta señora no tenía ningún cargo institucional, es una célula paralela al poder para buscar escándalos a todos los contrapoderes, opositores, jueces, periodistas, agentes de la UCO, que son los que están investigando, como decís, la corrupción del gobierno.
y además con algunas propuestas que, perdonadme que os lo diga, pero me cuesta mucho pensar que eso era cosa de esa señora. Me cuesta mucho pensar que esta señora, cuando decía no te preocupes por el fiscal, que se puede mover a Dubái si hay ningún problema, porque estaba negociando, y ya termino con esto. ¿Era una investigación? Con una investigación, sí, para publicar un libro Para que publicar seguramente un se le libro. va a publicar. Bueno, no voy a decir la editorial, que luego hay demandas y demás. Pero vamos simplemente por hablar de la última cosa. Uno de los que trascendió en esa investigación, Alejandro Hamlin, que es un tipo que está huido a Dubái, lo que se dedicaban, yo lo digo para ver en qué parte del mundo nos ha metido esta gente, porque es que estamos en una parte del mundo que ya es preocupante, estamos en el núcleo de los negocios del Grupo de Puebla. Y lo hemos comentado y lo hemos advertido, y el Grupo de Puebla realmente al final lo que hace es degenerar los sistemas, no por una cuestión ideológica, simplemente para dar paso a sus negocios, para abrir la vía a sus negocios, a democracias a las que va poco a poco desgastando y minando. Este señor lo que se dedicaba, y todo esto presuntamente porque está por juzgar, era a llenar barcos con hidrocarburos o a comprar barcos con hidrocarburos que eran de contrabando de Venezuela, y él le lo decía en la conversación, sí, yo los llenaba a $30 el barril, que era mucho menos de los 100 que costaba en el mercado, y luego, presuntamente, siempre hacía una cosa que es el ship to ship, es decir, cambiaba los hidrocarburos, el petróleo de barco aquí para dificultar su trazabilidad y a partir de ahí pagar menos impuestos, y claro, eso le ayudaba, y es la clave, al régimen de Venezuela a conseguir divisas en un momento de embargo comercial. Exacto. Esa es la gran reflexión de todo esto, en qué parte del mundo, en qué negocios nos ha involucrado presuntamente esta gente, y sobre todo, reitero, ¿cuál es la implantación, cuánto ha empapado ese Grupo de Puebla, que es un lobby gigante que utiliza la ideología como excusa para hacer negocios que son ilegales? Fíjate, Rubén, el tal Dolcet, o como se llama, Pérez Dolcet, Pérez Dolcet, según se ha publicado, a este señor lo condenaron, aunque finalmente fue revocada la sentencia. Él, en cualquier caso, consideró que debía vengarse de quienes le habían metido en ese proceso judicial. Y según se dice, se dedicó a pagar una cantidad o cantidades ingentes de dinero, nada menos que a Villarejo, para comprarle sus archivos, para tener archivos, además parece ser que de manera indiscriminada, sin saber muy bien qué es lo que tenía, para hacerse con sus archivos y poder utilizarlos. Pues ¿para qué vas a querer los archivos de Villarejo? Pues en todas estas operaciones de cloaca. Es que, como tú bien dices, lo que estamos sabiendo ahora es que los resortes del poder no solo se mueven en un plano que está por encima de la vida cotidiana de los ciudadanos y por encima por encima de la política, sino al contrario, estos resortes se utilizan desde abajo y son resortes muy peligrosos, porque no se trata solo como hemos dicho otras veces, de maniobras para enriquecerse, ya sabemos, la típica corrupción, los porcentajes, No, estamos hablando de que se está maniobrando ya para un cambio de régimen, es decir, los típicos fontaneros que en su momento se podían utilizar para tejemanejes y llevarse el dinero calentito a no se sabe dónde, ahora ya se están utilizando para auspiciar un cambio de régimen, que esto creo que nos enlaza con el siguiente tema, que es con el de la bombita Lapa. Sí, con eso vamos, no antes, pero dirán ustedes, bueno, pero habrá salido la oposición diciendo, oigan, mírenme esto del voto por correo. Sí, ha salido Borja Semper, que ha expresado su extraordinaria preocupación y dudas. Ha añadido extraordinaria. O sea, no preocupación y dudas, extraordinaria. Deeply concerned. Yo lo hubiera utilizado. Pero muy deeply, Lupe, esta vez muy deeply. Así que nada, pues ya si eso, pues que investiguen este asunto. Porque primero, o sea, está el historial de la tipa esta y la del propio Sánchez, que nos hemos olvidado, sus propios compañeros de partido que dijeron, oye, que está haciendo aquí un pucherazo en el Comité Federal, tío. ¿Os acordáis? No, lo ha contado Tomás, ya sabéis que lo ha... Sí, pero que lo contó Tomás Gómez y otros dijeron, que te hemos pillado aquí manipulando, claro. En fin, yo creo que los que estamos aquí, ninguno somos fans de las teorías de la conspiración. No, pero al final es que te obligan a pensar que hay algo ahí detrás. No, dices, oye, es que esto pinta fatal, Hablando pinta de fraude, una de las grandes defraudadoras de la verdad de los últimos días ha sido la amiga de Silvia Anchaurrondo, que siempre, no hay semana que Juan no me mande un mensaje con Silvia Anchaurrondo. Yo creo que esta semana ha sido yo. Y es muy curioso cómo se ha disculpado hoy. Mira, ¿quieres escucharlo? Tenemos ese Venga, vídeo. Hombre, tenemos ese vídeo, sí. Pues vamos a empezar con la bomba Lapa. El lunes y la tía Juana. La bomba Lapa y las disculpas de Silvia, que era alérgica a las filtraciones, excepto a esta,
que esta le gustaba. Luego cuando es un bulo, pues ya... Sí, vamos a ver cómo ha sido esa disculpa, entre comillas, de Silvia Inchaurrondo desde su atalaya de profesionalidad y buena praxis periodística tras difundir el bulo fabricado por Moncloa Ferraz Producciones. Esta mañana en Televisión Española decía esto. Tenemos que estar orgullosos de que nuestra audiencia sea tan exigente con nosotros. Es importantísimo, porque solo así vamos a poder seguir informando con honor y con honestidad. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Claro, cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado. Bueno, y que los periodistas somos seres humanos, que a veces yo creo que se nos olvida, porque es como que vamos ya como si fuéramos máquinas. Que recortan mensajes. Niego la mayor sobre esto último, por cierto. Esos seres humanos a mí no me queda claro. Yo quiero recordar que la tía Juana, acá Silvia Inchaurrondo, es la que hace no demasiado decía que la actual legislación en materia de protección civil del derecho no civil y penal no era suficiente porque lo que hay que penalizar y perseguir es la mentira. El mero hecho de mentir debería ser delito. A la cárcel. Claro, tendría que ir ella a la luego, primera. Sí. Por favor, dejemos de llamar error, como he visto hacer Antena 3. Dejemos de llamar error o equivocación o decirle honra, porque ha rectificado, a gente que dio pábulo a unos mensajes que no se habían malinterpretado, sino que se habían cercenado. Efectivamente. El que lo tuvo entero, el que tuvo los mensajes enteros y a pesar de ello, tuvo todos los pantallazos de WhatsApp y a pesar de ello dio la noticia, lo hizo a propósito. A propósito y sabiendo lo que estaba publicando. Y el que se creyó la información del Plural, yo solo tengo que decir una cosa al respecto. En este país, los partidos políticos se han dado cuenta que la manera de difamar a cualquiera, sea un rival político o a un ciudadano de a pie, es comentando informaciones. Incluso la manera de filtrar información confidencial y secreta es a través de los medios de comunicación. Tú creas tu portalito de Belén, tú lo haces tú le permites como medio de comunicación, como periódico, como diario, ampararse en la libertad de información y ampararse en el derecho a no revelar las fuentes para publicar difamaciones y para incluso publicar documentos que están amparados por el secreto, y tú luego ya como político los comentas. Esto es utilizar un derecho fundamental como coartada para la comisión de delitos. Esto no forma parte de la profesión periodística y es una vergüenza que los tribunales de justicia no se hayan enterado todavía. Ningún derecho es absoluto, ninguno. Todos tienen límites y ya va siendo hora de que los tribunales de justicia, cuando un periodista se ampara en el secreto de fuentes, bien sea para publicar documentos amparados por la confidencialidad, bien sea para publicar mensajes de WhatsApp cercenados, manipulados, que llevan a decir, no, a mí me los han pasado así, pero no te puedo decir quién ha sido. Ese es, bien sea para intentar crear una coartada vergonzosa a un fiscal general del Estado que está imputado. En todos esos casos, ya va siendo hora de que la justicia diga, no hay ningún derecho absoluto, el derecho a no revelar las fuentes tampoco, y cuando el derecho a no revelar las fuentes se utiliza para cometer delitos, presuntamente, o para ampararlos, hasta aquí hemos llegado. Que además, Lupe, en esto hay un agravante, que es que todo esto salta porque The Objective publica la conversación íntegra. Claro. Porque si no, vete tú a saber, estaríamos aún con el tema. Y es imposible que leyéndola tú puedas concluir... No hay ningún error. Claro, que la gente de la UCO quiere matar a Sánchez. Es muy evidente que es al revés. Y además, cuando ves la transcripción que publica el Plural, justo la frase con la que entiendes que la gente está hablando del temor que... contextualiza, la frase que efectivamente, contextualiza. Esa es la que no aparece. Entonces esto no es un error, macho. A ver, el debate no es un error. sobre no revelar las fuentes yo creo que es más complejo de lo que parece y más con la gente que nos gobierna. Y sobre cómo podrían interpretarlo y cómo podrían utilizarlo. Bueno, el caso es... no, si yo hablo de los jueces, no hablo del gobierno, que... Yo disiento un poco sobre lo que ha sucedido en los últimos días y sobre que esto haya desacreditado a estos periodistas. El PSOE tiene una obsesión, el gobierno tiene una obsesión y tiene un objetivo, que es desacreditar a la UCO, desacreditar a esa institución que está, a esa parte de la Guardia Civil, esa unidad que está investigando la corrupción. ¿Cuál era el objetivo? Uno de los objetivos del PSOE del año pasado, cuando
se declaró a Begoña como investigada, desacreditar al juez. ¿Qué ocurrió? Ese mismo medio de comunicación publicó la falacia de los 2 DNIs. Y a partir de ahí se empezó, la maquinaria empezó a funcionar, pero bueno, que es la misma maquinaria que la de la Dana. Es decir, parece que solamente el gran culpable de todo es Mazón. Ahora, Mazón le hemos criticado mucho, pero parece que no hay más culpables. Ellos siempre intentan encauzar el relato hacia donde les conviene. El año pasado, aunque se demostró que era una absoluta patraña lo de los 2 DNIs del juez Peinado, ya consiguieron desacreditar a un juez, ya consiguieron acotar su acción, no para que la gente que todavía funciona con una especie de pensamiento razonable diga qué están haciendo ellos. El sanchismo siempre se pronuncia, Pedro Sánchez, la propaganda se pronuncia para los que todavía son fieles de su causa. Y esa gente, evidentemente, no tengo ninguna duda, tragó, se lo creyó. Ahora que la clave es desacreditar a la UCO por una cuestión de que se han anunciado informes que no tengo ninguna duda que en el caso del rescate de Europa y el caso de Santos Cerdán van a implicar a todo Quisqui seguramente, la clave es desacreditar el contenido de esos informes. Por lo tanto, filtran este bulo burdo que se comieron muchos periodistas sin ningún tipo de justificación, ya que sabéis que yo creo que el periodismo es una de las peores profesiones del mundo. Ser periodista. Es verdad, sí, no, es verdad, es verdad. De las que peor se es muy repugnante, sí. En general, salvo 4 excepciones, como decía Guadalupe. A partir de ahí, que esto sea mentira, que se haya demostrado que es una burda mentira, como lo de los 2 DNIs de Peinado, da igual. Porque ellos lo que quieren transmitir a los suyos es que lo que van a leer en las próximas semanas forma parte de una conspiración, que no es cierto y que además todo lo que señala forma parte de eso, de un intento de la derecha, de la UCO patriótica, como decía ya el plural hace 3 semanas, de derribar al gobierno. Y eso es lo grave, que al final, no sé quién escribía estos días, que la forma de ejercer el poder de forma mafiosa no hace falta muchas veces que se cometan los crímenes. Lo que hace falta, lo que genera es una especie de violencia política contra todo el que se ponga en tu camino. Y ese es realmente el fenómeno que estamos viendo en España. Hay violencia política. Pero es que fíjate hasta dónde han llegado, porque estamos hablando de lo más burdo, que es el tema de coger unos mensajes, cercenarlos, descontextualizarlos para que parezca que este señor está poco menos que deseando un magnicidio o planeando un magnicidio, cuando lo que está precisamente es un poquillo acojonado de ser él el objetivo de un atentado. Bien. Fíjate hasta dónde hemos llegado, que cuando vieron que eso era falso y rectificaron, los mismos medios que rectificaron, yo he visto a los periodistas de esos medios decir, bueno, a unos decir que es que mandó un sticker de Franco, eso por un lado, y a otros... Vamos a hablar bien, vamos a decir yo, señores. Yo solo te digo que como entren en mi WhatsApp no hay tipo penal de delito de odio que no hayas cumplido, que no haya cometido. Bueno, vosotros tenéis uno mío, que también pero bueno, un sticker de Rubén Arranz. Que no vamos a mostrar dicho al lo cual, público. uno de estos periodistas decía que lo grave, fíjate si están intentando darle la vuelta a la tortilla para justificar esta campaña contra la UCO a través de uno de sus agentes, que ya no está en la UCO. Fíjate si es burdo que ese mismo periodista de la secta, que le honran porque se disculparon y tal, bueno, pues ese mismo periodista decía, no, aquí lo grave es que puede haber posibles nulidades porque, claro, este señor lo fichó el gobierno de Ayuso y cuando lo ficha el gobierno de Ayuso pone la denuncia de las mascarillas y como quien denuncia es el gobierno de Ayuso es que a lo mejor contaba con información privilegiada, con lo cual, ¡pum!, nulidad. Y es que es mentira también, es que es totalmente falso, porque el fichaje es muy posterior a la denuncia de las mascarillas, eso para empezar. Pero es que ellos están en esa retórica y aparecen en la televisión, lo dicen sí, los que nos informamos por Twitter, fíjate, que voy a informarse por Twitter, qué barbaridad. Sabemos que eso es falso porque existen las notas de la comunidad, pero mientras ellos lo están emitiendo en una televisión que ven cientos de miles de personas, no hay rectificación, no la hay, es decir, no hay desmentido. Entonces lo que te queda es, bueno, pues Ayuso fichó a un señor y después de que sabía muchas cosas, porque había dicho que detrás de toda la basura del PSOE estaba Koldo, y como ese señor sabía eso, pues puso la denuncia y a raíz de esa denuncia se abren diligencias en la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera, y el que pueda hacer que haga y Aznar y no sé qué. Oye, eso es lo que queda. Hay una cosa que se ha omitido, que es lo de que era la relación de un investigador con un confidente, que a lo mejor puede resultar un poquito parecida a la de un periodista con su fuente. Y tú, si quieres sacar información a alguien, no le puedes decir, le remito este mensaje muy señor mío con la intención... No, hombre, tienes que compadrear un poco. No te digo que ese es un asesinato de nadie, en el caso de que eso hubiera sido así, es cierto, pero hay un tono coloquial que se omite porque le manipulan el mensaje y ahora les sirve y lo presentan así. Hablando de descrédito, Óscar López.
Pero tú hablas del descrédito periodístico, anda que el político Óscar López lo encarna fenomenal. Y entonces, claro, este tipo... Es que han sido 3 los ministros, no pocos, que han utilizado, han dicho el fin de semana, me da igual. Y han estado todo el fin de semana diciéndolo. Que a Óscar López le han preguntado. Y su respuesta, vas a flipar. Sí, me ha preguntado si rectificaba sobre esa noticia de la bomba Lapa, pero el ministro candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid ha intentado echar balones fuera para eludir cualquier tipo de responsabilidad con ese bulo gigante fabricado desde el gobierno, con esa bomba Lapa contra Sánchez, con la que fantaseaba un ex capitán de la UCO, ahora contratado por Ayuso, cuando era completamente al revés. Pues Óscar López evitaba el tema y decía que sí, que muy bien todo esto, pero que las encuestas daban un mal resultado para Alberto Núñez Feijóo. Usted fue uno de los 3 ministros que dio por válida la noticia de la bomba Lapa, que luego se demostró que era un bulo. No. ¿Está dispuesto a rectificar? ¿Va a rectificar su titular? A mí me va a permitir que le haga una reflexión esta mañana. Y hoy ha salido una encuesta muy importante que dice que el señor Feijóo está peor valorado que el señor Abascal, que está peor que Abascal, incluso entre los votantes del PP. Y eso me lleva a una reflexión, que es que toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada. Ni siquiera le sirve a él. Si dice cosas de ultraderecha, pues al final le adelanta a la ultraderecha, que es lo que le está pasando. Joder, qué cuajo, tío. O sea, 3 días... Hay que tenerlos, ¿eh? Hay que tenerlos muy grandes. Una cosa, no, bomba Lapa, este señor perdió 2 elecciones en Castilla y León. Montó aquella moción de censura en Ponferrada con el señor este del caso Nevenka, que le costó un lío con Rubalcaba impresionante. Gana Pedro Sánchez después de haberse presentado por los rubalcabistas y haber hecho el ridículo en las primarias. Y le nombra presidente de Paradores. Paradores no destacó por absolutamente nada durante su regencia, pero este señor tampoco es experto en el sector hostelero. Es que al final es como a ver qué me cae y a ver en qué me tengo que hacer experto. Le cesaron de eso al final simplemente para ir de jefe de gabinete del presidente del gobierno. Y, a ver, es conocido por todos que las broncas que se llevaba fueron espectaculares. O sea, y ya cuando parece que está ya en la puerta de salida, porque evidentemente hay un deterioro de la relación con el presidente del gobierno. Que se entera de que quedó con Villarejo para pedir la información de las saunas del suegro. Durante ese sí lo contó Alejandro Entrambas-Aguas en el debate. Y le hacen ministro de Transformación Digital, que realmente lo que se dedica es hacer de machaca para implementar las medidas contra los medios de comunicación. Y mientras tanto le cae la Plaza de Madrid, que es la peor plaza que te puede caer realmente, que es al final como... Sí, como te encierran en las ventas con Miura. Sí, eso es. Sí. A partir de ahí tú muchas veces te preguntas por esta figura y bueno, le metes un poco de comprensión. El rostro también quizá no te da alguna pista. No sé, es un poco a mí, un poco como Milhouse de mayor, Milhouse funcionario, no sé. De 5 comidas al día. Parece, sí, ese rollo. Es como si Milhouse tuviera una pesadilla y se viera a sí mismo de mayor después de aprobar una oposición. Es que es ese rollo. No, mira, respecto a este sujeto, 2 cosas. No os reíais porque no me dejáis argumentar. Iba a ser una tertulia seria. Voy a hacer una argumentación muy... A ver, este es el resultado de esta estrategia, de este ciclo del bulo que he contado yo, que es... Creo un portalito de Belén mediático. Le paso info a este portalito de Belén mediático para que manipule, tergiverse, publique cosas, cometa delitos publicando cosas que no se pueden publicar. Cuando este portalito de Belén la publica, yo la comento y si me denuncian o me demandan, bueno, yo es que soy un cargo electo que estoy comentando noticias. Este es el ciclo del bulo, ¿eh? Así es. Bueno, luego está la versión María Jesús Montero, que se anticipa a lo publicado, sí, como han publicado diversos medios de comunicación. No haya publicado ninguno nada. Y no se puede además olvidar que este es el señor que, como ya ha señalado Rubén, estaba al frente del gabinete de presidencia del gobierno cuando aparece en un WhatsApp de su segunda a bordo, que es Sánchez Acera, Pilar Sánchez Acera, aparece un correo que había mandado un abogado a un fiscal. Les aparece allí. Le dicen a Lobato: oye, Juan, que lo utilices en la asamblea. Y Lobato, que es inspector, dice: yo esto no que cometo un delito. Dice: no te preocupes, que va a aparecer, por eso lo del ciclo del bulo, va a aparecer publicado en un medio que adivina cuál es. El Plural. Va a aparecer publicado en un medio y cuando ya lo saque el medio, entonces tú lo puedes comentar, que así no cometes. Oye, una pequeña cosa. Este es el ciclo. ¿Sabes que se les ha caído la página hoy a los del Plural? No sabía. Y que lo han vendido en sus cuentas como el Plural sufre un ataque y es un ataque contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información. Sí. Joder, nos hemos quedado sin nuestro bulo del día. Y hablando, él mira,
Óscar comenta encuestas. Yo quiero comentar la noticia que me parece importantísima de que uno de los que ha sido señalados por esta maquinaria del ciclo del bulo ha sido el juez Peinado, por su investigación a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, en relación a un delito de tráfico de influencias, presuntamente. Una de las piezas que está investigando Peinado es precisamente la que tiene que ver con Barrabés. ¿Os acordáis que había quedado así como un punto muerto? Sabéis que esa pieza surge a raíz de unas informaciones que publica, creo que fue El Confidencial, en relación a que ella había escrito la típica carta de recomendación para que la aportara a un proceso de adjudicación de subvenciones para la valoración subjetiva. Pues un informe de un organismo que depende de Hacienda ha confirmado hoy que efectivamente esa carta se utilizó para inflar esa valoración subjetiva y que fue determinante precisamente ese informe para que Red.es, que es una de estas empresas públicas vinculadas al gobierno, adjudicara el contrato, creo que era de 2 millones, puede ser, Rubén. Sí, 1,8 yo creo. Casi que de 2 millones a Barrabés. Es decir, que todo esto que esta maquinaria del ciclo del bulo nos decía que era una instrucción calamitosa, prevaricadora de un señor que ni siquiera era juez porque cuarto turno, patatín, patatán, pues ahora nada menos que un organismo dependiente de Hacienda. Barrabés que despachaba a Moncloa. Que despachaba y que además Moncloa. Pedro Sánchez en un vídeo le puso de ejemplo de empresario exitoso y de negocio al que había que imitar. Pues a este señor, a este juez que han señalado, vilipendiado, difamado, ahora resulta que nada menos que la inspección vinculada a Hacienda le otorga razón en el sentido de que hay indicios delictivos. Yo no sé qué tiene que pasar en este país, es decir, con independencia de cómo acabe, si esto acaba en absolución o en condena, el hecho de que esta señora se dedicara a utilizar su parentesco con el presidente del gobierno para sus negocios particulares es que debería ser motivo de dimisión. Y en este país es que hemos normalizado e interiorizado unas cosas que yo no doy crédito. Sí, ya se ha cruzado todo tipo de límites morales y ya es casi imposible sorprenderse, pero la PSOE lo consigue, ¿eh? Y de verdad que la PSOE uno nunca sabe. Así que háganse socios para que se lo contemos. Y vamos a agradecer a los nuevos socios que se suman al Club de Socios de Big One, en este caso a Roberto de Getafe, Azucena Cervera de Pisuerga, Miguel de Candás, Patricia Jerez de la Frontera, David Algodonales, Daniel Gijón, Patrick Düsseldorf, pero creo que no es expatriado, pero tenía apellido extranjero también. Quizás un alemán apasionado de la política española. Hombre, yo si entendiese el alemán y tuviesen estos rollos, yo la seguiría. Como una serie, es mejor que una serie. Es mejor que Los Sopranos. Sí, es buenísima. House of Cards. ¿Tiene Alemania un equivalente del PSOE allí? En formas, me refiero. No saben hacerlo bien. O sea, lo máximo que han llegado es que Gazprom fichase a Herreder y tal, pero poca cosa. A la de la PSOE no. Vamos. Copian alguna tesis de vez en cuando. Nada, aficionados. Y dimiten, tío. Dimiten por copiar tesis. Es que por copiar un párrafo. No nos llegan a la altura del otro. Cristina de Valencia y Susana de Camargo. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One. Les animamos a que lo hagan y también recordamos estrategias de inversión. Tienen el enlace para que se puedan apuntar gratuitamente para temas de inversión, ahorro. Recibes una newsletter diaria que la PSOE, con el poco dinero que nos deja Hacienda, pues habrá que intentar sacar euros, claro. Invertir bien, saber invertir. Eso es muy importante. Así que lo tienen en el comentario fijado. Lupe, a descansar, ¿eh? Te agradecemos el esfuerzo. Es que nos da el fin de semana que ha pasado. El fin de semana de desconexión se ha convertido en un fin de semana pesadilla total. En una puñetera pesadilla. Bueno, a veces la vida es así. ¿A que sí, Rubén Arranz? A veces se tuerce la cosa, pero bueno, yo confío mucho sobre todo en no sé, la buena acción, el esfuerzo, el esfuerzo diario y sobre todo la buena voluntad de las personas para... Después de oír a Óscar López, uno solo puede ser positivo. Ya no, pero ahí hay una mala gestión de la inseguridad, claramente, que te lleva a entregarte a un tirano, a ser una especie de, pues eso, el Robin del Batman, el Bolaños de Sánchez. Bueno, él es el Sancho. Hay que manejar muy bien la inseguridad y ver que el miedo es algo irracional y que no te hace falta eso, Óscar. Óscar, no te hace falta. Con esa reflexión concluimos. Nos vemos semana que viene, Lupe. A ti, Rubén, te vemos el viernes en Lo que no te han contado.
Exactamente. Y a ti, Juanín, te veo mañana. Mañana estaremos aquí. A nuestro querido Héctor a los mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.